Buen día, le presentaremos una breve sinopsis de la historia de los bancos. Espero sea de su agrado. Buen día, les presentaré el tema El origen de la banca. El trueque era inapropiado y reconocido como tal, aún en sistemas económicos primitivos. Los metales más acuñados eran apreciados para propósitos religiosos y de ornamentación, así como por su durabilidad y alto valor para usos monetarios y no monetarios. Los lingotes, no obstante, presentan serias desventajas como medio de pago. Los pesos y aparatos de prueba para garantizar la calidad no siempre estaban disponibles en el sitio de intercambio, y la adulteración del peso y la calidad introdujeron un costo implícito de transacción. Sin embargo, la acuñación de monedas representaba una solución para los problemas que significaba utilizar los lingotes como dinero. El sello real era impreso sobre un trozo de metal certificado un determinado peso o pureza del metal. Buen día, les presentaré el tema del orfebre. Es buena parte como resultado del peligro de robo. Nació la práctica de colocar lingotes preciosos y monedas en custodia de los orfebres, puestos que estos estaban acostumbrados a trabajar con metales preciosos. Habían establecido por necesidad el medio para protegerlos. Esto le daba el derecho natural de recibir y guardar las monedas de oro y plata para los precavidos dueños. Los dueños que se constituyeron en los primeros depositantes en la historia de la banca, sin duda esperaban que los custodios de sus riquezas monetarias la conservaran intacta. A medida que esta práctica se hacía más necesaria, el orfebre empezó a cobrar comisiones. En esta primera etapa de la historia de la banca, el depositante que deseaba efectuar un pago o una transacción acudía a la custodia remitía algunas de sus monedas y las utilizaba para efectuar el correspondiente pago. Buen día, les presentaré el tema del orfebre se convierte en banquero. La siguiente etapa en el desarrollo de la banca consistió en el descubrimiento que hicieron los orfebres de lo innecesario que era mantener en sus bóvedas todas las monedas depositadas. Los orfebres expedían recibos de depósitos por un valor superior al que tenían las monedas de metal, precios o que estaban en custodia de esta. El valor del dinero o reserva que los orfebres tenían a su alcance para afrontar los retiros en monedas de oro y plata representaban solamente una fracción de valor total de los recibos de depósitos extendidos para ellos. Nació entonces el concepto de banca de reserva fraccionaria. Los orfebres dejaron de ser simples custodios de especies para convertirse en banqueros. Buen día, yo les presentaré el tema la banca en la época precapitalista, en la antigüedad y en la Edad Media. La actividad de la banca en la época precapitalista se manifestó primeramente en todos aquellos lugares donde había en circulación una pluralidad de clases de dinero. La pequeña extensión de los primeros estados griegos e italianos dio importancia al cambio de dinero después que comenzó a usarse como dinero. En la antigüedad, y principalmente en Grecia, encontramos como negocio bancario típico la aceptación de órdenes de pago y como medio de pago a distancia la carta de crédito a favor del viajero. Además, otros medios de pago que si no se parecen a la moderna letra de cambio recuerdan al cheque actual. Otro de los fines más antiguos de los bancos fue la custodia del dinero. Los templos antiguos en Babilonia, Egipto, Grecia y Roma funcionaron al principio como caja de depósitos. Esta era su primordial misión como bancos. En cuanto a cajas de depósitos de los templos, eran bienes sagrados, y quien ponía la mano sobre ellos cometía un sacrilegio. Mas luego el templo, que era un lugar oficial de custodia del dinero, empezó a otorgar préstamos particulares y empréstitos públicos. Sin embargo, los bancos de la antigüedad solo excepcionalmente eran empresas privadas. Estos tenían que sufrir una ruda competencia por parte de los templos y de los bancos del Estado. Los bancos de depósito rara vez se vieron en la Europa medieval antes del siglo XIII. Bancos de esta especie habían habido ya en Roma, pero hay pruebas de la supuesta continuidad entre dichos bancos y los primitivos medievales.
Los primeros tipos de bancos en la Edad Media fueron los comerciales, que hicieron su aparición en el año 1155. Se dedicaron principalmente al tráfico, pero aceptaban también depósitos. No hay pruebas, sin embargo, de que abrieron cuentas corrientes. En el siglo XIII, las ciudades septentrionales de Italia, como Siena y Florencia, llegaron seguramente a construir centros bancarios rudimentarios, y los banqueros, cambistas y prestamistas de esa parte de Italia lograron suplantar parcialmente a los cambistas judíos. Con el transcurso del tiempo, los cambistas desempeñaron otras funciones bancarias, aceptando depósitos y prestando tanto su propio dinero como los fondos confiados a su guardia. Los cambistas medievales fueron confundidos a menudo con los banqueros primitivos, pero los términos significaban algo diferente, en tanto que las tasas de cambio pudieron transformarse en los primeros bancos. El negocio de la banca tuvo su origen propiamente en la Edad Media, y para comienzos del siglo XVIII existían ya importantes instituciones bancarias en todas las grandes capitales de los países de Europa, tales como Inglaterra, Alemania, Francia, Holanda, Dinamarca, entre otros. La nacionalización de la banca se debió a razones fiscales. Las operaciones de cambio se habían convertido en una actividad muy lucrativa, y además por razones políticas se consideraban ventajas controlar el mayor número posible de depósitos particulares. Buen día, yo les presentaré el tema del concepto actual de banco. El concepto actual de banco es distinto del que tenía en su origen. Eso se aplica si se tiene en cuenta la evolución experimentada en sus funciones a través del tiempo. Los bancos en su primera época fueron intermediarios del tráfico monetario. Se han convertido en la actualidad en intermediarios de las operaciones de crédito, aunque en forma accesoria realizan también actividades relacionadas con el cambio de moneda. Esta diversidad de funciones determina el carácter de los bancos antiguos y el de los bancos modernos. Buen día, les presentaré el tema el origen de la expresión banco. Generalmente se cree que banco deriva del mueble usado por los comerciantes en moneda de la Edad Media para efectuar sus operaciones de cambio. Se dice también que cuando estos negociantes no podían cumplir con sus obligaciones, se le destruía su banco, y de ahí proviene el término banca rota. En realidad, la expresión banco tiene su origen en los empréstitos públicos, contraídos por las ciudades italianas a comienzos del siglo XII. En efecto, los empréstitos públicos fueron denominados monti en Italia, que significa fondo común. En aquel entonces, los germanos, que tenían una gran influencia en Italia, comenzaron a designar el fondo común, constituido por las contribuciones de varias personas, con la expresión banc, juntamente con el equivalente vocablo monte. Al poco tiempo, banc fue italianizado en banco y la acumulación de empréstitos públicos fue llamada indiferentemente monte o banco. Buen día, les presentaré la primera parte del tema la banca moderna. Hace unas cuantas décadas no era común que un banquero saliera de su oficina a buscar negocios. La banca entonces era elitista y muy cerrada. A los clientes no tradicionales de los bancos se les trataba con pocas consideraciones. Al banquero moderno se le exige ser un captador de negocios, un vendedor de los servicios y productos de su banco, y debe ofrecer la mejor calidad de servicio a su cliente. El mercado está recibiendo de los bancos productos y servicios que hace una década hubieran sido calificados como ciencia ficción. Muchos cambios han ocurrido y continúan ocurriendo en el mercado financiero. Los bancos han tenido que responder de manera adecuada a necesidades cada vez más complejas de inversionistas, empresas y consumidores. Necesidades más complejas que exigen soluciones simples y rápidas. Buen día, les presentaré el tema las funciones del banco moderno. Los bancos, instituciones que sirven de intermediarios,
no solamente actúan como conducto pasivo entre los prestamistas y prestatarios, sino que desempeñan un papel más activo, debido a que asumen para sí mismos ciertos riesgos, influyendo de esta manera sobre la actividad económica general. En la actualidad, los bancos modernos realizan la multiplicidad de funciones, en contraste con las que hacían en la antigüedad, épocas en las que tenían como funciones principales la custodia del dinero y el cambio. Podemos señalar que el banco moderno tiene que cumplir tres grandes funciones: la intermediación del crédito, la intermediación de los pagos y la administración de los capitales. Podemos definir el banco como una empresa constituida bajo la misma asociativa, cuya actividad se dirige a recolectar capitales ociosos, dándoles colocación útil, a facilitar las operaciones de pago y a negociar con valores. Esta fue una pequeña sinopsis acerca de la historia de los bancos. Esperando que haya sido para su beneficio, muchas gracias.